Hola, buen día. El relato que voy a analizar va a ser el de la película de la Naranja Mecánica. Fue producida y dirigida por Stanley Kubrick, uno de mis directores favoritos, por cierto, y es una adaptación de la novela del mismo nombre de Anthony Burgess. Es una película de ciencia ficción de 1971. Relata la historia de Alex DeLarge, un delincuente violento, sociópata sin moral, que dirige una pandilla con quienes comete una serie de crímenes, hasta que es traicionado por ellos y capturado por la policía. Durante prisión, Alex es sometido a una técnica psicológica de rehabilitación conocida como método Ludovico. Él entra voluntariamente a esta técnica para salir antes de prisión. Cuando Alex es liberado, se enfrenta a la vida que dejó con una nueva y completamente diferente conducta social. Y esa es la problemática que se genera en nuestra historia. Y bueno, a mí me parece que es muy interesante analizarlo, no nada más porque es una de mis películas favoritas y seguramente de cineastas o cines del arte y de Kubrick lo es, sino también porque, bueno, en primer lugar me encanta la composición tanto del guión como de la trama, muy muy fuerte, como la composición estética de la película, muy distinta, extraña sobre todo, y por los siguientes puntos. En primer lugar, el desarrollo del personaje principal, porque vemos a Alex desde el principio que es malo, es inmoral, hace una serie de crímenes terribles. Las escenas son también muy, muy violentas, muy fuertes. Después lo vemos en prisión durante su proceso de la técnica de rehabilitación, que también es muy fuerte, muy tortuosa. Y cuando sale es donde más tenemos un choque emocional, diría yo, porque logramos empatizar con el personaje después de toda la tortura que le dieron en la cárcel, pero también cuando sale de prisión, se enfrenta a la vida que dejó, donde hay gente que lo odia, donde está todavía la pandilla que lo detesta, y pues lo vemos sufrir una serie de maltratos donde él ya no es capaz de hacer daño por la técnica a la que se sometió, y pues de algún modo uno llega a chocar con las emociones y sentir lástima por él, por la técnica que pasó, pero también no tendría por qué sentir lástima porque pues es un delincuente, ¿no? Ese es el primer punto, me parece muy interesante ese choque de emociones y ese desarrollo que tiene nuestro personaje y por lo que tuvo que pasar. Otro punto muy interesante es el método de narración de la historia, ya que Alex nos narra la mayoría de la película en un lenguaje náhuatl que es más bien inventado, bueno, es una jerga contemporánea usada por ellos que combina idiomas eslavos, especialmente el ruso con el inglés, por ejemplo. Y hay palabras que cambia y que uno tiene que aprenderse para entenderle. Por ejemplo, drugo, que es amigo, o a la policía le llama militzo, o moloco le llama la leche. Es muy interesante porque no nada más está en la película, también es algo del libro. Y de hecho en el libro viene un diccionario de todas las palabras que están ahí diferentes, ¿no? Entonces eso hace que el relato sea más interesante de leer y más curioso. Y pues el tipo de palabras diferentes, inventadas, hacen que la historia sea muchísimo más interesante, a mi parecer. Como último punto es la crítica social. Bueno, esta película cuando salió generó muchísima polémica. Sí llegó a ser nominada por mejor película incluso. A mí me parece que es una película que es muy complicada de digerir también por todo lo que se ve, por todo lo que se aprecia de nuestro personaje y también por ese conflicto que genera que había mencionado antes en cuanto al choque de emociones de no saber si fue correcto haberle hecho esa rehabilitación, si fue la manera correcta o no, si nuestro personaje ahora está más dañado de lo que estaba antes. Es genera una serie de preguntas enormes y para analizarla me parece muy muy interesante esta trama. Por eso me parece que también un punto muy importante es toda esa crítica um, social que se generan, esta polémica. También pones en duda quiénes son los buenos, si la policía o él. Entonces eso me parece muy interesante en las películas.
Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que ya la hayan visto y si no, se las recomiendo mucho. Gracias.